1990, la compañía SNK lanzó al mercado una consola de 16 bits llamada Neo Geo. Existían dos modelos, la AES, que es el nombre que recibía la versión doméstica, y la MVS, que era la versión arcade. Esta máquina era muy superior a sus competidoras, ya que fue creada especialmente para recibir conversiones de juegos arcade. Los cartuchos que empleaba la versión doméstica incorporaban en realidad las mismas ROMs que los juegos arcade, de manera que más que conversiones, eran el mismo juego en distinto soporte, de ahí su total similitud con los juegos de recreativa. La consola contaba con dos CPUs, un procesador de 16 bits a 12 MHz y un coprocesador de 8 bits a 4 MHz. Gráficamente su resolución era igual que la más alta de Mega Drive, pero con una paleta de colores netamente superior, y estaba a años luz en cuanto a manejo de sprites. Estas características técnicas junto con su superioridad sonora le otorgaban una gran ventaja técnica frente a la consola de Sega y bastante amplia respecto a Super Nintendo. Es sin duda alguna la consola de 16 bits más potente de la historia. Originariamente, la consola se alquilaba y se usaba en hoteles como entretenimiento para los clientes, pero rápidamente SNK pensó en venderla al público en general. Su enorme potencia para la época hizo que tanto su precio como el de sus cartuchos fuera excesivo. La consola se vendió en dos packs. La Gold System, que costaba $650, incluía dos joysticks, una tarjeta de memoria y un juego, y la Silver System, una versión más económica que solo incluía un joystick y que fue la que se distribuyó en España de la mano de la compañía Syscom. Su elevado precio fue probablemente el factor más importante de su fracaso. Solo consiguió vender 1 millón de unidades. Aún así, hoy en día es una consola muy valorada y buscada por los coleccionistas. Un tiempo más tarde se desarrolló Neo Geo CD, que empleaba discos compactos y abarataba los costes de fabricación de los cartuchos, muy inferior en el caso de los CDs. Y finalmente en 1996 se lanzó en Japón una nueva versión, Neo Geo CD Z, una versión mejorada de la anterior que agilizaba los tiempos de carga, pero que no pudo rivalizar con las consolas de 32 bits de la época. En su catálogo se encuentran muchos juegos de sagas de lucha como Fatal Fury, Art of Fighting y The King of Fighters. Dentro de la escasa variedad de su catálogo, mayormente centrada en los juegos de lucha, también contaba con juegos deportivos como Super Sidekicks, de puzzle como Puzzle Bubble o Basta Move, y shoot'em ups como la conocida saga Metal Slug. Tras el éxito de NES, Nintendo no tenía pensado inicialmente lanzar una nueva consola, pero la aparición de las 16 bits de Sega y NEC hizo que Nintendo se decidiera a crear una nueva máquina, cuyo diseño encargaron a Masayuki Uemura, quien había diseñado la NES años atrás. El resultado fue Super Famicom, consola de 16 bits que fue lanzada en Japón el 21 de noviembre de 1990. Sus ventas no tenían precedentes, vendieron 300.000 unidades en unas pocas horas. Provocó tal revuelo que el gobierno pidió a Nintendo y otras compañías que lanzaran las consolas en fin de semana para evitar que los niños faltaran al colegio. En poco tiempo, la 16 bits de Nintendo se afianzó en el mercado nipón, superando con creces a sus rivales, entre otros motivos porque contaba con un gran número de importantes desarrolladoras como Square, Konami y Capcom. Gracias a esta última, Super Nintendo fue uno de los primeros sistemas domésticos en contar en su catálogo con conversiones arcade como Final Fight o Street Fighter 2. Pasaron 9 meses hasta que el 13 de agosto de 1991 se lanzara la consola en Estados Unidos con un nuevo diseño y rebautizada como Super Nintendo Entertainment System. En Norteamérica, como en otros países, la consola vino acompañada del juego Super Mario World, un gran hit de lanzamiento al tratarse de una nueva y extensa aventura del archiconocido Mario. A mediados de 1992 llegó a Europa y Australia, donde mantuvo el diseño original aunque continuó con el nombre Super Nintendo. La rivalidad que se creó entre las consolas de Sega y Nintendo fue enorme, llegando a estar casi igualadas en ventas en regiones como Estados Unidos. Al igual que sucedió con la NES, al cabo de unos años Super Nintendo fue rediseñada y llamada Super Famicom Junior en Japón y Super Nintendo 2 en el resto del mundo. La 16 bits de Nintendo recibió multitud de periféricos, como el Super Scope, bazooka inalámbrico que se empleaba en juegos como Yoshi's Safari, el Super Advantage, un joystick para jugar al más puro estilo arcade, el ratón, vendido en conjunto con el juego Mario Paint, el Super Multitap,
que permitía hasta a 5 jugadores jugar simultáneamente. El Super Game Boy, que nos daba la posibilidad de jugar en el televisor con los juegos de Game Boy a través de Super Nintendo. Y Satellaview, un módem que se conectaba al puerto de expansión de la consola y permitía descargar juegos exclusivos. En Estados Unidos, el servicio recibió el nombre de X-Band. Por último, Nintendo estaba desarrollando con Sony un periférico que permitía reproducir juegos en formato CD, tal y como habían hecho ya sus dos competidoras. Pero las negociaciones entre las dos empresas no terminaron y aunque después lo intentó con Philips, no llegó a realizarse nunca, y ambos proyectos acabaron derivando en las consolas Sony PlayStation y Philips CDI. En definitiva, Super Nintendo fue la consola de 16 bits más vendida, alcanzando los 49 millones de unidades. En su catálogo se encuentran juegos como Yoshi's Island, Super Metroid, Final Fantasy VI o Tales of Fantasia. Fue capaz de sobrevivir durante el inicio de los 32 bits gracias a la introducción de chips adicionales en los cartuchos, como el Super FX, que permitía la creación de polígonos en entornos tridimensionales. De hecho, se han lanzado juegos para ella hasta el 2003. Y además se han realizado multitud de conversiones de juegos de esta consola para la portátil Game Boy Advance, de características similares. Para terminar, periódicamente se van añadiendo juegos de esta consola al catálogo de la consola virtual de Wii.